¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hoy tocaremos un tema que a muchos se les complica debido a todas las variables que tiene, ya sea la velocidad tangencial, la velocidad angular, la aceleración centrípeta, aceleración tangencial también hay, la aceleración angular, pero que bueno, realmente no es muy complejo y hay que saber entender cómo funciona cada término, ¿no? El tema en sí es el movimiento circular uniforme, que analizando su nombre rápidamente te puedes dar cuenta que, bueno, es todo cuerpo que realiza un movimiento de forma circular, y aquí está el detalle, ¿no? Uniforme, ¿qué es lo que quiere decir? De que precisamente su velocidad no va a cambiar en todo el trayecto. Ahora, esta es la figura que tenemos, ¿sí? Muy bien, nos vamos a ayudar a esta pequeña gráfica. Supongamos de que yo voy a iniciar en la posición número uno. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a suceder? El móvil o el cuerpo en general va a realizar esa trayectoria. Va a ir por aquí, va a llegar a este punto, claramente en algún momento va a llegar a este punto que lo vamos a denominar, lo vamos a denominar el punto número 2 y este va a ser el punto número 3. Ya, ahora sí. Llega al punto número 2 y va a seguir su trayecto. Y finalmente va a llegar al punto número 3. Y finalmente va a terminar en el mismo lugar donde inició. Entonces, ¿qué es lo que desarrolló? Desarrolló un movimiento circular uniforme. Te das cuenta de que formó una circunferencia, ¿no? Muy bien. Ahora, a pesar de que este móvil realizó un movimiento, ¿qué pasó con su velocidad? Exacto, al ser uniforme, su velocidad, aquí lo vamos a poner, su velocidad se mantuvo constante. Era muy parecido a lo que era el MRU, donde precisamente la característica principal era que la velocidad se mantenía constante. Muy bien, pero aquí hay que tener algo en claro, de que van a existir dos tipos de velocidades. Uno que se le va a conocer como la velocidad lineal o también como la velocidad tangencial. Cualquiera de los dos nombres es completamente válido. Y el otro se le va a conocer como la velocidad angular. Ambas son velocidades, sí, correcto, pero se van a diferenciar en algo muy importante. La velocidad lineal ya la hemos tocado en MRU y MRV. ¿Y cuáles eran sus unidades de medida? Efectivamente, eran los metros por segundo. La velocidad angular no va a tener las mismas unidades que la velocidad lineal. La velocidad angular va a tener las siguientes unidades: radianes por segundo. Esa va a ser la principal diferencia entre la velocidad lineal y la velocidad angular. Por lo tanto, si el ejercicio te pone que tiene una velocidad, no te especifica si es lineal o angular, y te dice tiene una velocidad de X metros por segundo, automáticamente, al ser metros por segundo, sabes que se está refiriendo a una velocidad lineal. Sin embargo, si te dice que tiene una velocidad de X radianes por segundo, ya sabes que te está haciendo referencia a una velocidad angular. El MCU en realidad va a compartir mucho con respecto al MRU. De hecho, podemos decir de que son temas técnicamente iguales. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula principal del MRU? De hecho, lo hicimos con una mnemotecnia, ¿no? Nosotros decíamos de que MRU tenía la siguiente fórmula: DirectV. Distancia es igual a tiempo por velocidad. Correcto. Pero ya hemos dicho de que si te das cuenta, en el movimiento circular no vas a poder medir la distancia. Bueno, en teoría sí se podría, ya que la distancia en sí sería el arco L. Y bueno, si saben un poco de geometría, sabemos de que el arco se puede definir con el ángulo que has escrito hasta ese momento, pero multiplicado por el radio de la misma circunferencia, ¿no? Pero eso ya es tema aparte y se explicará mejor en otro video. Bien, entonces eso por el momento no nos concierne. Vayamos a lo principal. Entonces, te das cuenta que por el momento no necesitamos medir el arco y todo eso. Más bien, lo que sí puedes llegar a medir, y es lo que se va a usar generalmente en el MCU, sí puedes determinar el ángulo. Por supuesto que sí se puede. Entonces, en vez de distancia, vas a usar otra cosa. En vez de distancia, ahora vas a hallar el ángulo. El tiempo se va a quedar igual. Y ya no va a ser velocidad lineal. Ahora va a ser velocidad angular. Por lo tanto, nace la fórmula principal del MCU, por decirlo así, que vendría a ser la velocidad angular va a ser igual al ángulo que describa θ en un intervalo de tiempo. Y como ya hemos dicho anteriormente, los ángulos no se van a medir claramente en sexagesimales, se van a medir en radianes. Por lo tanto, su unidad, radianes. El tiempo sabemos de que se mide en segundos. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser las unidades de la velocidad angular?
radianes por segundo. Entonces esa sería la fórmula principal con respecto al MCU. Muy bien. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿hay alguna fórmula que relacione la velocidad tangencial y la velocidad angular? Y efectivamente, sí existe una fórmula que relaciona ambas velocidades. Y la vamos a escribir aquí. La velocidad tangencial va a ser igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. Claramente, la circunferencia va a tener su radio, ¿verdad? En sí, esas serían las fórmulas que vamos a usar para el MCU, pero vamos a entender un poco más a fondo los conceptos. ¿A qué se refiere con velocidad tangencial? Si ustedes recuerdan un poco de geometría, para que una línea sea tangente a una circunferencia, esta solamente tenía que cumplir una condición, que debía formar un ángulo de 90 con respecto al borde de la circunferencia. Por lo tanto, esto va a ser la velocidad tangencial en el punto 1. Esta vendría a ser su velocidad tangencial en el punto 2 y finalmente sería la velocidad 3, ¿no? Entonces sería correcto si yo digo el módulo de la velocidad tangencial en el punto 1, ojo, módulo, ya hemos dicho en el tema de vectores de que módulo y vector, el módulo o norma, o magnitud también, no es lo mismo que el vector, ya que el módulo es escalar y el vector claramente es vectorial, ¿no? El módulo de la velocidad 1 es igual al módulo de la velocidad 2. Uniforme, que es lo que quiere decir de que su velocidad se mantenía constante. Por lo tanto, esto sí es correcto. Incluso podemos poner de que esto también va a ser igual al módulo de la velocidad en el punto número 3, ya que la velocidad al mantenerse constante se va a mantener igual en cualquier punto de la trayectoria, ¿no? Y no solamente eso, sino que además la velocidad angular en el punto 1 va a ser igual a la velocidad angular en el punto 2 y también va a ser igual en el punto número 3. Entonces, con esto ya claro, podemos pasar a un ejercicio para ver cómo se aplican esta teoría y estas fórmulas, ¿no? Dice el siguiente: un cuerpo gira con MCU un ángulo de 6 pi radianes en 2 segundos con un radio de 0.5 metros. Calcular su velocidad angular y la velocidad tangencial. Muy bien, entonces en primer lugar vamos a tomar los datos. Automáticamente te das cuenta de que nos dicen MCU, así que estaban hablando de un movimiento circular uniforme. El ángulo que describe, ya, el primer dato. El ángulo es 6 pi radianes y está en radianes, así que no hay que hacer ninguna conversión. ¿En cuánto? A tiempo. En 2 segundos. Y además nos dan el dato del radio, que es 0.5 metros. Todos están en el sistema internacional, así que no hay que hacer ninguna conversión. Muy bien, entonces lo más fácil sería hallar la velocidad angular, que aquí está. La velocidad angular tiene la siguiente fórmula: es igual a el ángulo que describe en un intervalo de tiempo. Por lo tanto, la velocidad angular es θ, ya tenemos el dato, vale 6 pi, sobre el tiempo vale 2. Entonces, ¿cuánto sería la velocidad angular? Efectivamente, 3 pi radianes por segundo. Y ya tenemos la primera respuesta que nos piden, ¿no? Ahora nos falta la velocidad tangencial. Y eso está sencillo. Aquí tenemos la fórmula que relacionaba la velocidad tangencial con la velocidad angular. Velocidad tangencial era igual a velocidad angular por el radio. Quiero hallar ahora la velocidad tangencial. Ya está el valor de la velocidad angular, que vale 3 pi, por el radio, que vale 0,5. Como todo es en sistema internacional, no hay ningún problema. Por lo tanto, la velocidad tangencial va a ser 3 por 0.5, 1.5 pi. ¿Y qué unidades tenía la velocidad tangencial? Exacto, tenía las unidades de metros por segundo. Y listo, eso sería todo el ejercicio. Como ven, no es muy complejo, solamente es cuestión de saber aplicar las fórmulas. Ya para finalizar, hagamos un último problema para que el tema quede completamente claro. A ver, dice, una esfera está girando de manera circular uniforme, o sea, MCU, en un radio de 0.5 metros y con una velocidad angular de 120 revoluciones por minuto. Entonces la velocidad lineal es, aquí hay un detalle, 120 revoluciones por minuto. Cada vez que te hablen de RPM, automáticamente te están hablando que es una velocidad angular. Entonces hagamos una pequeña analogía. Ya sabemos de que esta vendría a ser su velocidad angular, 120 revoluciones por minuto.
Pero una revolución equivale a una vuelta, así que sería lo mismo que yo ponga 120, una revolución, ¿cada cuánto tiempo? Cada minuto. Ahora, vayamos a lo siguiente. Una revolución es una vuelta, pero yo trabajo en pi radianes. ¿A cuánto equivale una vuelta en ese sistema? Efectivamente, equivale a 2pi radianes. Entonces, hacemos una conversión. Para las conversiones quiero eliminar las revoluciones, entonces una revolución la pongo abajo. ¿Cuál es su equivalente? 2pi radianes. Ahora me quiero eliminar a los minutos, como está abajo, ahora lo voy a poner arriba. Y su equivalente, yo sé que en el sistema internacional trabajo con segundos. Sería 60 segundos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Revoluciones con revoluciones se van. Minutos con minutos se van. ¿Y en qué te va a quedar? En radianes por segundo. Y efectivamente, se refería a una velocidad angular. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que te va a quedar? Ay, mira, incluso puedes seguir simplificando. Mitad 1, mitad 30. Entonces, la conversión más rápida de revoluciones por minuto a pi radianes por segundo es simplemente entre 30. Entonces, ¿qué es lo que te va a quedar? 120 entre 30, 0 con 0 se van, y 2 entre 3, 4 pi radianes por segundo. Y hicimos la conversión de revoluciones por minuto a radianes por segundo. Muy bien. Seguimos. Me piden hallar la velocidad lineal. Ya. Nuevamente tengo que aplicar mi fórmula. Velocidad lineal o tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces, velocidad tangencial, que es lo que quiero hallar ahora, va a ser igual a la velocidad angular, ya la hallé, 4pi por el radio. Aquí es el dato, 0,5. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer mi velocidad tangencial? 4 por 0,5, 2. Pero no nos olvidemos de ley muy importante, del pi. ¿Qué unidades? Al ser tangencial, metros por segundo. Y listo, eso sería todo con respecto al tema de MSO. Ya posteriormente iré subiendo videos más variados con más ejercicios de MSO, ¿no? Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.